Una de las pocas frases meritorias que dijo Che Guevara es que el ser apolítico no existe. El declararse apolítico ya es de por sí una posición política muy fuerte. Y yo creo que el artista, igual que cualquier persona, debe tener la libertad de declararse lo que quiera hacer. Y no se puede forzar a nadie a ser político o apolítico. A veces el arte tiene una función política y otras veces no. El arte tiene, y sobre todo la música, es un arte abstracto y tiene valor por sí mismo. Yo pienso que no. El artista en una sociedad normal, democrática, no se debe sentir obligado a sentir ningún compromiso, y compromiso es con lo que hace. El problema pasa sobre todo en las sociedades totalitarias, como donde la política ocupa toda o gran parte de la vida de las personas y no le deja espacio para desarrollar su propia vida. Toda la cultura occidental se ha basado en la búsqueda de la libertad, rehuir de la política, y no de la política incluso, rehuir de tener como ciudadanos, porque todos los artistas son ciudadanos, una posición cívica, es peligrosísimo. Peligrosísimo porque el espacio y el idioma donde un artista debe desarrollar su obra es el idioma y el espacio de la libertad. De eso depende su propia libertad individual y creativa. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo en que el artista debe de tener la opción de no ser político. Claro está, eso depende de la polis en la que este artista vive. Dicho esto, yo considero que esos derechos del artista de escoger ser apolítico o no, son derechos que únicamente están garantizados en sociedades libres, donde el individuo es dueño de sí mismo, donde uno puede escoger qué tipo de arte va a hacer libremente, sin la presión de una agenda ideológica por parte del gobierno. De hecho, yo en particular hago mucho activismo, o todo el que puedo, con respecto a la cosa y la causa cubana, pero trato de mantenerlo también un poco distanciado de mi labor creativa. No, o sea, puedes escribir, vamos, por decirlo de algún modo, literatura de barricada, ¿no? Y luego, por otra parte, puedes estar escribiendo tu literatura y no tienen por qué mezclarse esas dos cosas. Y de hecho, no pienso que tenga esa pregunta en esta sociedad en la que se respetan mis derechos, el peso que tiene la sociedad cubana, en el que se vulneran todos los derechos de los ciudadanos. Casi siempre cuando los artistas hacen algo que al de al lado no le gusta, dice que no debe meterse en política. Pero cuando hace algo del lado que a él le interesa, entonces lo menos que hace es no comentar. Yo pienso que cada cual puede usar el arte en lo que le parezca y el artista no tiene por qué ser un burro. Puede ser también un ser pensante, puede ser una persona que da opiniones. A mí en muchas ocasiones me he tropezado con gente que me dice: tú eres músico, ¿por qué te metes en política? ¿Y por qué el músico, el escritor o los pintores no pueden meterse en lo que les dé la gana? Lo mismo sea política que otra cosa, cualquiera, ¿no? Cualquier otra actividad. Yo pienso que debemos ser libres de opinar. Para eso nos fuimos de allí, ¿no? Yo trato de llevar el activismo hasta convertirlo en arte. Y viceversa, quiero convertir el arte que yo hago también en una forma de activismo. De manera que esa barrera se disuelva, ¿no? La otra pregunta que hace es sobre si este arte tiene cabida, si el activismo más bien tiene cabida en la galería. Yo considero que sí. Y hay artistas que lo han demostrado. Ai Weiwei, el artista chino, es un ejemplo de ello. De hecho, a mí me llama la atención porque en su blog él se define a sí mismo como artista y activista político. Me llama la atención cómo no tiene ningún complejo en llamarse a sí mismo activista a la par de artista. Y digo que me llama la atención esto porque una de las cosas, de las descalificaciones que han usado contra
mi obra, el proyecto Némesis en específico, es que es más política que arte. Entre otras cosas porque aquella barrera que definía qué cosa era arte y qué cosa es realidad, ya cada vez es más, está menos definida. Yo creo que uno de los grandes logros de la Revolución Cubana ha sido eso, ¿no? Crear, convertir una nación en dos, ¿no? La de cubanos adentro y cubanos afuera, y lo cual me resulta curioso y hasta irónico que pichones de rayadillo, como son los hermanos Castro, sean los que decían quiénes son cubanos o no, y qué tipo de cubanos vamos a ser. Brindis de Sala pudo haber sido un cubano afuera, como Cirilo Villaverde, que vivió 40 años en Nueva York, como Wilfredo Olán, que vivió toda su vida en París. Tantos cubanos que han sido cubanos de afuera y nunca fueron cubanos afuera. Sin embargo, ahora se ha creado esta categoría, básicamente, ¿no? para aislar a unos cubanos de otros, y siempre me recuerda una frase de Martí en el panegírico que escribió sobre Julián de Casal, que decía que así vamos los cubanos, ¿no? Hablándonos como por entre las rejas de una prisión. Y hay algo esto de visita carcelaria, incluso en estas entrevistas, ¿no? Hablando con gente que nunca hemos visto personalmente y sin embargo los queremos entrañablemente. Y no, yo no tengo ninguna incomodidad, tengo como una incomodidad con el término, pero no con ser cubano afuera, porque es decir, yo decidí vivir fuera de Cuba y estoy muy contento con esa decisión. Lo triste son las circunstancias de la decisión, no creo que lo haya sido la decisión, al menos en mi caso. Yo creo, ¿no? que lo mejor que he podido hacer, yo en Cuba llego a un punto de no regreso, de darme cuenta que poco sentido tenía permanecer ahí y tratar de hacer algo, porque era un poco, me estaba repitiendo un juego del gato y el ratón con un poder que ustedes conocen. Ustedes un poco, y eso es una cosa que me lo hace más admirable, han conseguido volverle a dar sentido al acto de quedarse en Cuba, porque una cosa es vivir y otra cosa es vegetar, y ustedes de algún modo, no sé en qué circunstancias durísimas, pero están viviendo y están demostrando que se puede vivir en Cuba, y eso realmente es admirable, ¿no? Pero no creo que sería bueno que aceptemos esa división, y por eso mismo estoy aquí frente a esta cámara y tratando de comunicarme con ustedes y para un poco disolver esa falsa división entre cubanos de afuera y de adentro. Hubo una vez un gran compositor y arreglista argentino que se llamó Carlos Francetti. Carlos Francetti escribió todos los arreglos de un disco que yo hice que se llamaba Retratos de Cuba, Portraits of Cuba. Ese disco fue mi primer Grammy como solista, porque había ganado uno anteriormente con Iraquere. Pero ese fue mi primer Grammy como solista. Y Francetti insistió en incluir el tema de I Love Lucy allí. Me dijo, no se puede escribir la historia de la música cubana sin hablar de Desi Arnaz, un hombre que vivió mucho más tiempo fuera de su país que dentro de su país. Es fundamental para la música cubana y para la historia de Cuba, Desi Arnaz, el hijo del alcalde de Santiago, Cuba. En Estados Unidos, una vez, estaba yo recién llegado, ya hace más de una década, una colega en el trabajo me presenta a un cubano de mi generación, pero que había nacido acá. Y cuando ella me presenta a este muchacho, ella le dice, mira, él es un cubano, refiriéndose a mí, él es un cubano de verdad, porque yo había recién llegado de Cuba y él había crecido acá. Y esto a mí me ofendió, porque, o sea, ¿quién era esta señora para quitarle a esta señora que no sabe ni dónde está Matanzas en el mapa, por ponerte un ejemplo? ¿Quién es esta señora para quitarle a este amigo mío
futuro amigo la cubanía de él, ¿no? Para despojarlo de su identidad. A mí, yo no me parece que... Trato de vivir al margen del cubano de adentro y del cubano de afuera, y creo que de hecho acá soy mucho más cubano que lo que era en Cuba. En Cuba yo escuchaba a Pearl Jam, aquí yo escucho a Chano Pozo. Si eso te dice algo, ahí está la respuesta. A mí no me molesta la definición de cubano de afuera cuando esto lo que se refiere es precisamente a que uno no vive en el país de origen. Sin embargo, me empieza a molestar cuando esto lo que significa es que uno no tiene el mismo derecho a participar del diálogo sobre los destinos del país, que uno por esa razón, por la razón de haberse ido del país, es menos cubano y por lo tanto es un intruso en el tema. Y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando se habla de reconciliación, que tenemos que reconciliarnos. Yo no creo que los cubanos que vivimos en el exilio tenemos que reconciliarnos con el pueblo cubano. Es que nunca ha habido ningún problema entre nosotros los que nos fuimos al exilio y ustedes los que se quedaron en Cuba. Y la prueba de ello es que este exilio no ha parado de ayudar a sus familiares en Cuba, que una de las entradas de capital más grandes con las que cuenta ahora mismo el gobierno cubano es precisamente con dinero que le mandan los familiares a los cubanos que están en la isla. Nosotros nunca nos hemos olvidado de Cuba, nunca nos hemos olvidado de nuestra familia, etcétera. Y nunca nos hemos olvidado de la gente que está luchando en Cuba por conseguir otros destinos para la nación. Por lo tanto es falsa esa división, eso es una división que no se sostiene. Mi mujer, que es puertorriqueña, dice que yo no he salido de Cuba nunca. Y en cierta forma es verdad. Cuba en mi pensamiento está siempre. Cuba y los cubanos y la música de Cuba y la comida. En caso de la mesa como arroz y frijoles. Yo inclusive viajo con arroz y frijoles. Cuando voy a Japón, una vez me abrí una maleta y pensaba que era droga lo que yo tenía ahí. Suerte que había un japonesito trabajando en el aeropuerto que me conoció, parece, y le dijo algo. Y yo, no, él es músico, él es cubano y le gustan los frijoles, ¿qué vamos a hacer? Y la cubanía se lleva dentro siempre, eso es un poco difícil sacarlo. Gente que lleva con las hermanas Márquez, que están aquí del año 45, y son más cubanas que Las Palmas. Son más verdes que Las Palmas, no, eso suena feo, porque eso lo dijo Barbudo. Pero también es bueno definir qué tipo de Cuba me obsesiona a mí, ¿no? Yo no soy un tipo muy nostálgico. Cuando yo a veces digo que cuando me da nostalgia de Cuba, yo recuerdo que salí en 1995, en medio del periodo especial. Yo cuando me da nostalgia de Cuba, apago la luz y vacío el refrigerador. Es decir, la Cuba que me interesa no es precisamente esa, la Cuba material, ¿no? Me interesa una Cuba más portátil, una que me puedo llevar a donde quiera, y de hecho me la he llevado, ¿no? Y de algún modo también guía, ¿no? Los dilemas que le presenta Cuba a las personas, a todo el que haya nacido y vivido ahí, dilemas sociales, morales, cívicos. De algún modo me han ayudado a informar mi idea del mundo, ¿no? Y tampoco son dilemas tan específicos o excepcionales como a veces se pretende ser. Lo que ha pasado en Cuba ha pasado en montones de países con sistemas totalitarios, y eso es un poco triste, ¿no? Es que ni siquiera la experiencia ha sido especialmente diferente. Y sí me ha ayudado a conectar, ¿no? Y a conformar una idea de humanidad y cómo el ser humano se forma y se enfrenta a esos dilemas. Siempre me recuerdo a Hannah Arendt cuando decía que la humanidad estaba dividida entre aquellos que pensaban en la capacidad del ser humano de afrontar cualquier reto y de superarlo,
y los que habían sido víctimas de su impotencia. Y yo creo que los sistemas como totalitarios, de algún modo, estimulan esa impotencia. Y un poco contra esa impotencia, de esa lucha contra la impotencia, viene buena parte de la energía que yo desarrollo en mi obra y en mi vida. Yo me despierto pensando en Cuba, me acuesto a dormir pensando en Cuba, está en todas partes. Y quizá porque estamos viviendo en la era digital, el mundo del Web 2.0, es muy fácil también para mí estar al tanto de lo que acontece en Cuba. Si a un activista de derechos humanos los reprimen a las 10 de la mañana, lo más probable es que yo me entere a las 10:05, porque con algo de suerte se correrá la voz. Y entonces, gracias a todos los blogs, a Los Últimos Días, al blog de Giovanni, Generación Y, a todos los blogs de La Habana, Octavo Cerco, el blog de Ciro, nosotros estamos muy al tanto de lo que pasa en Cuba. Es un poco difícil desentenderse. Hay gente que lo hace, hay otra gente que piensa que esto es una carga. Yo quizás sea una carga, pero es una carga que llevo con gusto y que no podría evitar. Ciro, un día yo acompañaba al poeta y expreso político Jorge Valls, que estuvo 20 años y 40 días en las cárceles políticas de Cuba, y lo acompañaba a una conferencia. Después de la conferencia, alguien se acercó y le preguntó: ¿y usted no le echa de menos a Cuba? ¿Cuán presente está Cuba en usted, no? Y él le dijo: yo vivo en Cuba y transito La Habana todos los días. Duermo donde me coge la noche. Esta anécdota, esta respuesta de Jorge Valls, yo creo que define un poco cómo nos sentimos muchos de los que hemos tenido que irnos de Cuba, ¿no? Y yo sí pienso que Cuba tiene un papel fundamental en nuestras vidas, por supuesto. Yo estoy casado con una cubana, en mi casa se cocina comida cubana muchas veces. Vivo en un barrio donde hay muchos cubanos. Es una comunidad no tan grande como la de la Florida, pero es una comunidad de cubanos bastante amplia. Hay barrios en esta zona que son netamente cubanos. Y por otra parte, el venir al exilio te hace también redescubrir a Cuba, enterarte de muchas cosas que no sabía, que fueron borradas de los libros de historia, por ejemplo. Muchas personas que han formado parte de la historia de ese país, que terminaron encarcelados, que sufrieron el presidio político. La música para mí ha sido, yo he redescubierto la música cubana aquí. Yo en Cuba no escuchaba música cubana, y sin embargo aquí casi toda la música que tengo es música cubana, incluyendo la de ustedes, por supuesto, la de Porno para Ricardo, Escuadrón Patriota, algunas cosas que he oído por ahí de Omni Zona Franca que son muy buenas. Pienso como en el desarraigo, y pienso como en el desarraigo porque creo que dije anteriormente que acá me siento incluso más cubano que cuando estaba en Cuba. Acá tengo la posibilidad de rescatar y poner en práctica todas las cosas de la cubanía que a mí me gustan y que yo respeto y aprecio, sin tener que dar rienda suelta a las que no me parecen ni saludables ni reproducibles, por darles un nombre. Entonces, desarraigado como tal, no creo que me sienta. Estoy muy conectado con lo que está pasando en Cuba. Tengo quizá el privilegio de verlo con una distancia que me permite no sufrir la represión asfixiante de ese país, producto de ese régimen. Y por tanto eso incluso hace que me distancie, que mantenga una distancia sana, ¿no? Y nada, cuando pienso en Cuba, que es constantemente, no pienso, o sea,
Vanito Caballero de Habana Abierta tiene un tema que dice: yo no me fui, yo me alejé un poquito. Y creo que esto lo define. Yo siento nostalgia, pero no me siento desarraigado. Sobre todo porque vivo en una sociedad que no me está recordando todo el tiempo que yo no soy de aquí, que soy un extranjero. En Cuba, sin embargo, yo sí sentí desarraigo, sentí que no pertenecía. Y además se me hizo saber todo el tiempo que mi manera de pensar y mi manera de actuar nada tenían que ver con el gran proyecto revolucionario, por decirlo de alguna manera, para nuestro país. Y sí, yo sentí esa desconexión todo el tiempo mientras vivía allí en el país. Y yo pienso que esa desconexión se puede llamar de alguna manera también desarraigo. A mí el desarraigo no es algo que me preocupe demasiado. No me preocupa mucho esa metáfora vegetal de pensar que uno es todo raíz y a los boniatos, ¿no? Yo pienso que un ser humano, ¿no?, más allá de esas metáforas, debe aprender a adaptarse a diferentes realidades, que no solo lo pueden sorprender cuando uno sale, sino incluso cuando se queda. Yo a veces me preocupa más el desarraigo que está viviendo el cubano dentro de Cuba, cómo se está yendo el suelo debajo de los pies y no sabe cómo adaptarse, porque veo muchos cubanos que llegan ahora y tienen grandes dificultades, ¿no?, para adaptarse. Sí se pierde la cotidianidad, y debo decir que en algunos casos para bien. No olvidemos que parte de las razones, una parte importante de las razones por las cuales al menos yo he tenido que venir al exilio, es precisamente empujado por algunos aspectos bastante negativos de esa cotidianidad. Lo que yo creo que no se pierde es la identidad. Yo creo que uno mantiene el vínculo de muchas maneras, ¿no? Y yo no creo que sea objetivo. Es un vínculo muchas veces bastante emocional, pero es un vínculo mínimo y creo que hasta ahora me parece bastante suficiente. La manera, bueno, estando al tanto de las cosas que se están produciendo allá, lo que más interesante me parece, comunicándome con gente que vive en Cuba, y sobre todo cuando vine acá, encontrármelo, conocerlos, descubrirlos, y así he tenido sorpresas maravillosas como conocerte a ti, como conocer a Elizabeth Mónica, y a muchos cubanos que pasan por acá por Nueva York, que por suerte han pasado bastante en estos tiempos, y resulta muy refrescante porque yo creo que uno de los grandes problemas, y yo me refería en otra pregunta a eso, es la tensión, la reserva, el recelo que hay entre unos y otros, que aunque nos resistamos, terminamos de algún modo creyéndonos, ¿no? Ese muro insalvable que hay entre unos y otros, y esas comunicaciones son las maneras más concretas y sanas, ¿no?, de recrear ese vínculo. Una gran parte de los cubanos hemos vivido más tiempo fuera de Cuba que dentro de Cuba. Yo soy casi un ejemplo de eso. Llevo 30 años viviendo fuera de Cuba, y realmente uno pierde la cotidianidad, como me dice Gorky en esa pregunta, Gorky Águila, que admiro tanto. Sí se pierde un poco de actualidad, un poco no, se pierde muchísimo la actualidad, pero yo la verdad que prefiero, que la verdad que yo me alegro muchísimo que el aguacero me agarró de este lado, porque lo que han pasado la gente de allá, la verdad que es, yo me hubiera muerto. Han sido sobre todo las humillaciones y la total control del gobierno sobre el ser humano, ¿no?, sobre el individuo. Pero es verdad que se pierde un poco de continuidad. Lo que vamos a hacer, mira, el más grande de todos los cubanos vivió todas las mejores cosas que vivió, la que vivió en el exilio, que fue José Martí, y los ejemplos se sobran. Cachao también, lo mejor que hizo Cachao fue en el exilio. Como dijo Francetti, no se puede escribir la historia de Cuba sin los cubanos de afuera. No se puede. Inclusive hubo alguien que dijo una vez: los cubanos de Tampa son más cubanos que los cubanos de Cuba.
cuando uno va, lo que pasa es que es otra Cuba, ¿no? Es que puede ser que hay muchas Cubas. O sea, han dividido tanto la familia cubana que hay muchas Cubas. Y eso puede ser malo, pero yo pienso que puede ser bueno también. La multinacionalidad y la experiencia en otros países nos pueden ayudar a llevar de ejemplo ciertas cosas buenas de regreso a la patria. El proceso de asimilación a una cultura foránea implica necesariamente tener que abrirse a lo que esta nueva cultura te va a ofrecer. Pero eso no necesariamente quiere decir que tengas que cerrarte a la tuya. Sí creo que debes quizá establecer algunos compartimentos en los cuales mantener ciertas maneras, cierta idiosincrasia que no es incompatible y no es transferible de uno a otro lado, pero por lo demás, mientras te abras a la cultura nueva y no te cierres a la tuya, puedes aprender a asimilarte a una nueva sociedad y a la vez no dejar de ser cubano. Giovanni, nunca me sentí tentado a contar con el tema Cuba, quizás porque, digamos, es un tema para el cual, digamos, me preparé toda la vida, ¿no? Yo estudié historia y cuando tuve que escoger la especialización, escogí historia de Cuba. Cuando hice el doctorado también escribí un libro sobre la literatura cubana. Es decir, no me he sentido tentado, sí me he sentido tentado por muchos otros temas, ¿no? Y sigue siendo para mí un tema central en mis preocupaciones, en lo que escribo. El humor yo siempre lo he pensado como una toma de distancia de la realidad y también como una manera de desintoxicarse, ¿no? De uno de esa misma realidad. Y para eso me ha servido y para intentar ver algo que se ha alargado demasiado en el tiempo, ¿no? Que de tanto repetirse ya adquiere tonos de comedia, tratarlo de ver en ese tono, porque no se puede mantener un tono trágico todo el tiempo, porque empieza a parecer ridículo. Y el sarcasmo sí, quizás me haya servido, el sarcasmo me haya servido para que esa carga se haga un poco menos pesada, ¿no? Y poder lidiar durante todo este tiempo con ese tema. Yo no creo que uno escoja los temas, los temas lo van escogiendo a uno. Y estaba pensando en que el lugar de nacimiento es un accidente, de que como en el caso de Cuba a veces es difícil recuperarse. Y yo realmente no estaba muy interesado en recuperarme de ese accidente. Me parece que todo lo que he aprendido, ¿no? en mi vida en relación con Cuba y los temas que la rodean, al final me han formado y han guiado un poco mis preocupaciones, ¿no? Yo aprendí una cosa muy importante de William Bolcom, el gran compositor clásico americano, que me dijo una vez: no porque no estés inspirado vas a escribir una mala pieza. Usted es un compositor profesional. Y eso de que tú te esfuerzas a escribir, eso que dijo Ciro ahorita, es verdad que eso funciona. Yo he tenido días que tengo que escribir porque me están pagando para escribir y no estoy inspirado, y me han salido cosas fenomenales, cosas que después a mí me han gustado lo que he escrito. O sea que no hay, el arte es eso, es arte. No hay nada que tú puedas. En el deporte es más fácil. El boxeador es que el que pierde es que tú le das el puñetazo a la nariz y sacas para el suelo, muy fácil. Pero aquí no. Y además, como para gusto se han hecho colores y para coger las flores, pues, ¿qué cosa es una obra buena y una obra mala? Eso también es muy elástico. Claro, hay cosas que son evidentísimamente malas, pero ya esos son extremos. Johannis, una gran parte de mi obra yo la he concebido desde el concepto barroco del Vanitas. Por supuesto, Némesis no escapa de esto.
Para mí cada rostro proyectado sobre uno de esos muros viene a tener la función de la calavera en el Vanita Barroco. Hay un aspecto de esta obra que a mí me llama poderosamente la atención, y es que muchas personas que no tienen la más mínima idea de qué cosa es una intervención o un performance, se acercan a mí y me hablan de la conexión tan fuerte que ellos han logrado establecer con Némesis. Las emociones han sido muchas y muy intensas. He conocido muchísima gente y en cada puesta en escena, que siempre es diferente y siempre es en un lugar diferente, me encuentro con gente con las que había establecido contacto a través de internet, que son voluntarios que trabajan para esta obra, pero que yo nunca había visto. El único contacto que había tenido con ellos había sido a través de la red. Y esto me ha traído amistades entrañables que han comenzado que se han dado gracias a Némesis. La situación cubana es muy desalentadora y sobre todo cuando se está en esta distancia es una sensación muy asfixiante, otro tipo de asfixia. No quiero compararla con la asfixia que se puede sentir en Cuba, que sentí yo cuando estaba en Cuba también, y que pueden estar sintiendo ahora mismo en este momento. Pero lo que pasa es que los factores que conducen al desánimo, a mí en particular, son los mismos factores que hacen que quiera hacer más activismo en pro de los derechos humanos y en pro de la causa de democracia en Cuba. Por ejemplo, cuando apalean a un activista, esto me causa un desánimo enorme, pero el mismo acto de apalear a este activista de derechos humanos me dice que lo poco que puedo hacer aquí a 1000 millas de distancia, debo hacerlo, precisamente para que esta situación no se siga repitiendo hasta el hartazgo y para que quizá algún día futuro no tenga yo que despertarme y pensar en Cuba y sentirme desanimado. El deseo está, y yo creo que está de ambas partes, de ustedes y de nosotros, y este video es una manera de concretarlo. Yo creo que con ese deseo básico, ¿no? Compartido, lo único que falta son proyectos concretos, pero uno de los pasos fundamentales es no solo la comunicación entre la gente dentro y fuera de Cuba, sino incluso la gente dentro de Cuba y fuera de Cuba, entre sí. Yo no creo mucho en la unidad, pero sí creo en el contacto. El kit de la cosa está en cómo se coordina, pero sí, sería ideal que pudiéramos tener un diálogo y una colaboración en pro de los derechos humanos, e incluso un intercambio que no se limite al tema de los derechos humanos, que es un tema de peso, o sea, que es quizá el tema que debería marcar todo intercambio entre el adentro y el afuera. Pero sí, y de hecho esta serie de entrevistas o paneles que estamos haciendo para Estado de SATS muestran eso, que estamos nosotros abiertos al diálogo y dispuestos a continuar creando y fortaleciendo ese puente. Oye, eso sería muy bonito, ¿no? Reunir un día un grupo de músicos cubanos de distintos estilos musicales, pero allí, en Cuba, ¿no? Por supuesto que un día tenemos que tocar juntos, Ciro. A mí sí me gustaría mucho hacer algún tipo de proyecto con Omni Zona Franca, sobre todo porque creo que coincidimos en mucho, y por ejemplo estéticamente coincidimos bastante, pienso yo, en muchas cosas. Y me gustaría hacer un proyecto que tuviera en cuenta este desfasaje geográfico, unos allá en la isla y otros fuera de la isla.
Además, esto sería intercambio cultural en serio, ¿no? Sería el verdadero intercambio cultural. Y por supuesto que, claro, me encantaría hacer cualquier proyecto con mi zona franca. De hecho, tienen mi libro, no sé si tienen mi libro, pero si no, haré lo posible por enviarles un ejemplar, y si quieren tomar algún fragmento de mi libro, de algún poema o algo, bueno, adelante, es de ustedes. Lo firman y me mandan una copia. Bueno, te me adelantaste. Yo, de hecho, del año pasado lo pensé hacerle un pedido, pero no nos conocíamos, ni siquiera por email. Entonces, pero sí, claro que sí. Se puede potenciar de muchas maneras, pero la más elemental y la que más nos ayudaría en Cuba, sobre todo, es ayudando a diseminar la labor del Archivo Cuba, del cual tengo el honor de ser el presidente. El Archivo Cuba es un proyecto que se dedica a documentar el costo en vida humana, el costo en vidas humanas de ese proceso que algunos todavía llaman la Revolución Cubana. Pero no empieza en el 59, empieza con el golpe de Estado de Fulgencio Batista y la suspensión del Estado de Derecho y del orden constitucional en Cuba en 1952. Y recoge, documenta víctimas de ambos lados, no discrimina a las víctimas por su color ideológico. Por tanto, ahí tenemos a las víctimas del régimen batistiano, pero también tenemos a las víctimas del régimen castrista. Y esta es una labor que el régimen cubano hace todo lo posible por silenciar. Por tanto, invito aquí a todos los que tengan acceso a este material y que tengan acceso a internet, a que visiten archivocuba.org. Se pueden inscribir en nuestra base de datos, es gratis, y pueden buscar ahí, pueden documentarse con respecto a esa estela de muertos que nos ha dejado de legado medio siglo de totalitarismo. Yo pienso que el lector cubano no es el lector ideal no sabe cuál va a ser, ¿no? Pero evidentemente el lector del cubano que vive en Cuba no creo que esté en inferioridad de condiciones que ningún otro lector, ¿no? Más allá de su sensibilidad. Todos nos sentimos retados por ciertos autores, ¿no? Ojalá que yo pueda servir de reto a los lectores que estén en Cuba, que realmente los sorprenda. Yo no creo que haya que pensar en inferioridad. A mí el ciudadano cubano me preocupa más que el lector cubano. El lector cubano creo que es bastante más sofisticado que el cubano, es más sofisticado como lector que como ciudadano, ¿no? Bueno, sí, la verdad, Giovanni me pregunta que si sueño que estoy en La Habana tocando. Sí, eso me pasa casi todas las noches. A veces sueño que no me puedo ir de ahí también, ¿no? Porque La Habana con esta gente en el poder. Pero sí tengo el sueño recurrente de que algún día regresaré a tocar en el Teatro Auditorium, que es el nombre de ese teatro. Ese teatro no, le cambiaron el nombre, se llama Teatro Auditorium. Y me gustaría ir a tocar ahí. La primera pieza que me gustaría tocar es el Adagio de Mozart, aquella pieza que fue tan popular en los tiempos de Iraquere. Y yo siempre guardo la esperanza de que eso va a suceder, ¿no? Y que estoy rodeado de amigos y de la gente que tuvo que quedarse ahí, ¿no? Pero que dice que uno puede sacar a un cubano de Cuba, pero no puede sacar a Cuba del corazón de un cubano. Sexto, no me atrevería a decir que estamos cerca de nada.
pero cosas como estas que estamos haciendo, este diálogo que estamos teniendo, pienso que son un buen comienzo. Y creo que el futuro de Cuba no solamente pasa por la recuperación de los derechos del individuo, sino que creo que primero debe de pasar por el reconocimiento y el redescubrimiento del significado y la importancia de muchos de esos derechos que por tantos años han estado ausentes por completo en el escenario nacional. No se puede saber nunca lo que va a pasar. Nadie puede vaticinar lo que va a pasar en Cuba. Como no se pudo vaticinar cómo fue la transición de forma tan pacífica y tan suave en España o en Checoslovaquia. No se sabe qué va a pasar ahí, es otro temperamento. Ojalá sucediera como en España, ojalá sucediera como en Checoslovaquia. Fue lo mejor que pudiera haber pasado. Yo no puedo decir qué va a pasar después. Yo que sí sé que han revuelto mucho la mentalidad del cubano que tuvo que quedarse ya sin libertad, porque la falta de libertad por tantos años después no te inhabilita, pero te hace difícil adaptarte a vivir en libertad de nuevo. La libertad tiene un precio y es muy alto, no es fácil vivir en libertad. Hay pájaros que tú los sueltas en libertad y se mueren, pero es mejor morirse en libertad que vivir en la jaula. Si no creyera en esa libertad, imagino que iba a ser de nosotros. Claro está, este ejercicio de búsqueda de libertad interior sería mucho más fácil, mucho más cómodo si la libertad exterior, por llamarla de alguna manera, estuviera totalmente garantizada, donde el individuo pudiera hacer este ejercicio con total libertad. Yo creo que eso, el renacimiento de la libertad interior es un problema de cada cual, ¿no? Eso definitivamente, si alguien incluso no quiere tener libertad interior es su problema. Yo lo que sí creo que no se puede hablar de libertad interior sin hablar de libertad exterior. Eso yo creo que es inevitable, porque la libertad interior de algún modo la tenemos ya, ¿no? El problema es buscar canales para expresarla, es que se nos respeten los derechos, ¿no? Que esa es una palabra que está ausente del vocabulario cubano hace mucho tiempo, ¿no? Que se respeten los derechos y que se respete esa libertad. Les envío un fuerte abrazo a todos y quiero mandarle mis agradecimientos a Estado de SATS por habernos invitado a participar en este programa. De más está decir la gran admiración que sentimos por ustedes y esperemos que este diálogo un día sea en un contexto más íntimo y podamos mirarnos cara a cara y poder conversar en otro tipo de circunstancias. Nada, toda mi admiración y todo mi cariño a ustedes, que además son la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. Muchas gracias. Queremos, además de agradecer la oportunidad que nos han dado, ¿no? También que esto sirva como una invitación a todos los que quieran participar en este diálogo, tanto dentro como fuera de Cuba, que formen parte de él, ¿no? Y mientras más se extienda este diálogo, mejor será para todo lo que estamos buscando. Y a Gorky le prometo enviarle la receta de los frijoles colorados con los ingredientes. Una felicitación y una declaración de amor y de admiración por esa gente que hace algo donde se supone que usted no puede hacer nada. La gente como Gorky Águila y el doctor Bisset y Giovanni Sánchez y toda esa gente que se fajan, y la dama de blanco por supuesto, que se fajan donde se supone que nadie abre el pico. Nuestro amor y nuestro respeto por el trabajo que hacen. Y pronto nos veremos ahí. Orlando, yo sí me atrevo y sé que tú también te atreves, por supuesto. Nada, entonces hablemos y hacemos algo. Un abrazo.